Necesito. Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regala Dios Todopoderoso de poder estar reunidos una vez más, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por el cuidado especial que has dado a nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor. Hoy queremos exaltarte, hoy queremos adorarte, Señor, y hoy queremos también tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz una vez más, Dios Todopoderoso. Solamente tú sabes cómo hemos venido, Señor, cómo nos hemos conectado, cómo estamos reunidos en esta mañana. Y te queremos pedir de que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú preparando nuestra vida, que seas tú dándonos a nosotros nuevamente un corazón humilde, Señor, que sigas formando nuestras vidas, que podamos seguir escuchando tu voz, Señor, como si nunca tuviéramos escuchado y sigamos viviendo más bien en ese primer amor, Señor, en el cual nos deleitamos, Dios Todopoderoso. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y queremos quedarnos en tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú paseándote en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones y seas tú dándonos el entendimiento para entender tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues realmente para mí es bonito, ¿no? Poder volver a compartir con ustedes este tiempito especial, como que parece que esas semanitas que estuvimos pues sin conectarnos, bueno, una semana, pero parece que fuera mucho tiempo, ¿no? Pero espero que todas hayan podido pasar pues un tiempo especial en familia, a pesar pues de las cosas que se han presentado y eso en cada una de sus vidas. Que hayan podido haber recibido el año de buena manera, recibiendo la bendición de Dios, ¿cierto? Y bueno, como ya lo saben, y hemos compartido la visión de para este año, si la visión para este año en nuestra iglesia es estar arraigados, ¿qué? En el reino de Dios, arraigados en el reino de Dios. Y qué bonita visión es para este año poderla tener viva y estar enfatizando, ¿no? En cada reunión, cada semana, cada clase que tomemos esta maravillosa verdad que tú y yo podamos estar arraigados en el reino de Dios, que podamos seguir creciendo raíces en las verdades de Dios para seguir llevando una vida santa y justa ante sus ojos, ¿verdad? Y yo le quiero dar las gracias a Dios por esos últimos 2 añitos. Creo que sí han sido ya 2 años que me ha dado el privilegio de poder ministrar a sus vidas. Y he podido ver en cada uno de ustedes un crecimiento, he podido ver en cada uno de ustedes una madurez espiritual. Y con eso en mente, entonces me gustaría empezar una nueva serie que espero que sea pues de mucha bendición para sus vidas. Creo que varias veces hemos estudiado, pasado por muchos pasajes como de manera muy superficial, pero pienso que ya estamos como para dejar la leche espiritual, ¿sí o no? Yo creo que en estos 2 añitos que he podido conocerlos, he visto ese crecimiento y con seguridad puedo decir que el Señor ha obrado en sus vidas, que el Espíritu Santo ha abierto sus entendimientos y yo creo que ya podemos empezar a profundizar más en la palabra de Dios. Y en el día de hoy me gustaría entonces empezar con un pasaje muy, muy conocido. Creo que varias veces lo hemos estudiado como esa leche espiritual. Y quisiera que cada uno le pidiera al Espíritu Santo discernimiento, que tuvieran este pasaje de Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 18, en sus corazones y en sus mentes por las próximas semanitas para poder masticar bien ese alimento sólido que el Señor tiene para nosotros. Y este pasaje es muy conocido, este pasaje tiene muchas enseñanzas y creo que muchas veces le hemos dejado como esa leche espiritual, pero me gustaría aprovechar este mes para realmente desglosarlo poco a poco y que podamos entonces entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero tú y yo necesitamos tener un corazón dispuesto a seguir escuchando su voz. Tú y yo necesitamos pedirle constantemente al Espíritu Santo por su discernimiento. Y este pasaje de Lucas capítulo 8, es que iba a decir Lucho, este pasaje de Lucas capítulo 8, del 4 al 18, es la famosa parábola del sembrador. ¿Quién ha escuchado la parábola del sembrador? ¿Sí? Esta parábola tiene muchas enseñanzas maravillosas y hoy entonces no vamos a hablar de cómo compartir la palabra de Dios. Muchas veces esta parábola como que se resume en cómo compartir la palabra de Dios. Y aunque esa enseñanza es verdadera, se queda corta con lo que Jesús está tratando de darnos a entender a nosotros en esta parábola. Tampoco vamos a hablar mucho de los terrenos donde la semilla puede caer y cómo compararlo con nuestras vidas. Aunque todas estas enseñanzas que hemos escuchado a lo largo de los años son buenas, quisiera que pudiéramos ver este pasaje con ojos frescos y como que hagamos de cuenta que nunca hubiéramos leído o estudiado este pasaje para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces me gustaría que siguieran la lectura ahí para los que tienen su Biblia abierta, Lucas capítulo 8,
empezando en el versículo 4. Yo voy a estar leyendo de la traducción, la Biblia de las Américas. Dice, habiéndose congregado una gran multitud, habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar la semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos entonces le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no entienden, no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por sus preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene más se le será dado, y el que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Bueno, este pasaje entonces lo hemos leído ya muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchos pensamos que el tema principal de este pasaje es la semilla, ¿sí? Muchos pensamos que el tema principal de este pasaje es la palabra de Dios. Pero en lugar de hablar de diferentes maneras de cómo compartir la palabra de Dios, este pasaje más bien nos habla de varias maneras cómo la palabra de Dios es recibida, ¿sí? Por eso cuando uno lee este pasaje una y otra vez, Jesús hace mención de la palabra oír, ¿sí? Los que tengan oídos que oigan, los que han oído, cuando ellos oyen, ¿sí? Todo eso entonces nos ayuda a ver que Jesús está dándole más importancia a cómo la palabra de Dios es escuchada, así como es recibida. Por eso él termina diciendo, por tanto, tened cuidado como oís, ¿sí? Cuida mucho como tú oyes. Eh, y entonces este pasaje nos da a nosotros como un enfoque un poco más importante a cómo oír, ¿sí? Muchos la oyen y responden a la palabra de Dios de maneras diferentes. Y Jesús por eso entonces cierra este pasaje con un llamado de atención. Por tanto, tener cuidado de cómo oyes, ¿sí? Y este versículo entonces es el que le da como el título, ¿sí? A la serie que vamos a estar viendo las próximas semanitas, ¿sí? Este sermón y las próximas semanitas, esta serie, me gustaría que la tituláramos Cuida cómo escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Ten cuidado cómo escuchas la palabra de Dios. O en otras palabras, ¿cómo respondemos al mensaje que escuchamos semana tras semana? La palabra de Dios no solamente, bueno, en este pasaje, no solamente es escuchar el Evangelio por primera vez y ser salvo. La palabra de Dios, lo que tú y yo escuchamos semana tras semana, es ese recordatorio del Evangelio, pero también nos ayuda a profundizar más en el Evangelio. ¿Para qué? Para entender más la obra de Cristo en la cruz, para llenarnos de esperanza, de gozo, para poderla compartir a los demás. Entonces, por eso es cómo tú y yo respondemos al mensaje que escuchamos cada semana. Este pasaje nos habla de nuestra respuesta cuando la palabra de Dios es predicada. Y según las estadísticas, vemos que muchas personas se desaniman, que muchos dejan de compartir la palabra de Dios porque solamente un 25% de las personas responden de manera positiva al mensaje que renueva y transforma vidas. Patricio está por ahí cuando él estaba en misiones y él compartía y llevaban el mensaje de Dios. Creo que era más la mayoría de las personas que no querían escuchar o tal vez escuchaban, pero era como con un poco como de tensión de escuchar el mensaje o la palabra de Dios. Era muy poca y hasta el día de hoy sigue siendo muy poca el grupo de personas que recibe de manera positiva el mensaje de Dios, y solamente
un 25% según las estadísticas dicen. Y eso para los evangelistas y esas personas que tienen ese llamado especial de ir a compartir el mensaje de Dios, puede ser razón de desánimo. Para los pastores puede ser razón de desánimo. Si cada fin de semana que uno pueda compartir un mensaje, 25% de las personas que escuchen el mensaje solamente van a entenderlo y aplicarlo en sus vidas. Y eso puede ser de desánimo para las personas. Por eso muchos caen y dejan pues este llamado maravilloso. Pero más que eso es ver cómo cada persona responde, ese 25%, cómo responde a la palabra de Dios. Y Jesús mismo en este pasaje nos muestra en un ejemplo muy claro cómo una persona de cada cuatro recibe la palabra con gozo, con un corazón recto y con un corazón bueno. El solo hecho de que tú estés aquí conectadito, conectadita, es que cuando escuchaste la palabra de Dios por primera vez, el evangelio por primera vez, lo recibiste con gozo, lo recibiste con un corazón recto y con un corazón bueno. Y cómo es el Espíritu Santo que estábamos ahorita en adoración y ver cómo, por ejemplo, Patricio usaba este versículo de Apocalipsis, ¿no? Y yo estoy aquí a la puerta, estoy tocando. Nuevamente, como él lo decía, no se está refiriendo a personas que no conocen de Cristo, él está hablándole a su iglesia. Y tú y yo hemos ya conocido del Señor y muchas veces hemos escuchado ese primer mensaje, pero a lo largo del tiempo como que ya pensamos que lo hemos escuchado todo, pensamos que hemos ya estudiado, por decirlo así, cada mensaje, cada pasaje importante de la Biblia y cada vez que vuelven a hablar de lo mismo, como que nuestros oídos se cierran, como que ya no queremos oír la palabra de Dios de la misma manera. Y él está ahí, Él quiere hablarnos nuevamente, sí, Él está tocando a la puerta y Él espera que tú y yo podemos tomar esa decisión de recibir esa palabra de Dios. ¿Cómo estás recibiendo tú la palabra del Señor? Muchos caen en el error de pensar que predicar o escuchar una prédica no es efectivo para cambiar a las personas. Y por eso muchas personas siguen viviendo de la misma manera. Y es cierto, el predicador no cambia a las personas, el mensaje no cambia a las personas. Lo que empieza a transformar a las personas es cuando aquella persona recibe la palabra de Dios con disposición y con esa misma disposición y convicción decide que aplicarlo a su vida. ¿De qué vale que tú vengas y te conectes todos los domingos y escuches y escuches y escuches, pero no, y después te quejes de que tu vida no ha cambiado, que te sigues pasando por las mismas cosas, pero no has aplicado absolutamente nada en tu vida? Nuevamente, este pasaje entonces vamos a ir viendo cómo nos habla de la importancia de escuchar y aplicar la palabra de Dios. Ya vamos a ir viendo cuando se refiere a lo del fruto. Por eso entonces la parábola del sembrador es un pasaje que nos muestra la triste realidad de no escuchar las verdades de Dios, ¿sí? No es solamente, si este pasaje no nos habla solamente de la preparación de cómo compartir la palabra de Dios, sino también de cómo tú y yo respondemos a ella. Por eso es muy frecuente que tú y yo antes de empezar una reunión, ¿cómo oramos o qué le pedimos al Espíritu Santo? ¿Que abra qué? Nuestros oídos, que abra nuestros ojos, que nos dé sabiduría, que ponga la disposición en nuestros corazones para que sea un terreno fértil, del cual está hablando esta parábola. En otras palabras, que podamos realmente escuchar la palabra de Dios y dar frutos. Y solamente el Señor es el que puede transformar el corazón de las personas y que haga Él de nuestro corazón una y otra vez, semana tras semana, que lo mantenga como ese terreno fértil. Y según entonces este pasaje, hay cuatro maneras de responder cuando la palabra de Dios es predicada, o en mejores términos, hay cuatro maneras de escuchar la palabra de Dios cuando es predicada. Y Jesús hace una comparación muy certera cuando habla de todas estas cuatro maneras de recibir la palabra de Dios. En el versículo 5 de este pasaje dice que la semilla o la palabra de Dios es hollada, es pisoteada, así que las aves se la han comido. Y en el versículo 2 se hace, por decirlo así, él les explica a sus discípulos qué es lo que se refiere él con que la palabra de Dios sea pisoteada o que las aves se le hayan comido. Él la interpreta diciendo que los que oyen, nuevamente, los que oyen esta palabra, el diablo que se la lleva para que no crean. Tú y yo en algún momento escuchábamos la palabra de Dios una y otra vez antes de conocer al Señor, antes de que nuestro corazón haya sido transformado. Y esa palabra era robada, era pisoteada, sí, esa palabra no llegaba a nuestro corazón, no daba fruto, no conocíamos de la vida
verdad de vida eterna, ¿cierto? Pero poco a poco el Señor fue transformando nuestro corazón, poco a poco el Señor fue sensibilizando nuestras vidas, nos fue trayendo con sus lazos de amor y fue dándonos ese terreno fértil, ¿sí? El Señor nos dio ese terreno fértil para que pudiéramos escuchar esa palabra y finalmente poderla, ¿qué? Recibir, creer y aplicar, ¿sí? Y esa es la primera manera de escuchar, ¿sí? Esa es la primera manera de escuchar la palabra de Dios. Luego vemos en el versículo 6 y en el versículo 13 cómo él habla del terreno rocoso. Son aquellos quienes, nuevamente, ¿qué? Escuchan, sí, son aquellos quienes escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero ¿qué pasa? No tienen raíz, que creen por un tiempo, pero cuando llegan las dificultades se alejan. Esa es la segunda manera de qué? De escuchar la palabra de Dios. Tal vez tú has estado en la iglesia por tantos años escuchando la palabra del Señor, pero la raíz espiritual de tu vida no es profunda y muchas veces, aunque estás escuchando, aunque tal vez tomes notas, aunque tal vez recuerdes algunas cosas que pasan, llegan estas dificultades a tu vida y como la raíz no es fuerte, eh, esa palabra como que se te va a ir olvidando, como que se desvanece, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener una raíz muy profunda. Y ya ahorita vamos a ir profundizando más en esta manera de escuchar la palabra de Dios. La tercera manera de escuchar la palabra de Dios o de recibirla, Jesús la pone en cómo cuando la semilla cae en espinos y dice que estas personas nuevamente, ¿qué? Escuchan, ¿sí? Si ven que el Señor sigue siendo pues repetitivo con esta palabra de escuchar, escuchan la palabra de Dios pero son ahogados con los afanes, las riquezas y los placeres. Es como, por ejemplo, ir o conectarnos a la iglesia, escuchar un mensaje, pero estamos, por decirlo así, conectados o estamos escuchando un mensaje, pero nuestra cabeza, ¿qué está haciendo? Está en todo menos en lo que se está hablando, ¿sí? Como que sales y no sabes o puedes aplicar lo que el Señor te ha hablado. Eso es lo que pasa cuando están los afanes, las riquezas, ¿sí? Todas esas cosas en nuestras mentes, incluso en medio de una reunión, no solamente cuando sales de la iglesia, sino que estás recibiendo esa palabra de Dios, pero como que hay tanto en tu cabecita que como que estás presente, pero no estás prestando atención. Y esa es una manera más de recibir la palabra de Dios, pues obviamente no es una buena manera de recibir la palabra de Dios. Y vemos entonces las consecuencias. Y finalmente entonces están quienes escuchan la palabra de Dios y la reciben ¿qué? Con un corazón bueno y justo, con aquellos que perseveran y dan fruto. Y solamente tú sabes de qué manera estás escuchando la palabra de Dios, no solamente en el día de hoy, sino en tu vida cristiana. Solamente tú sabes cómo está tu raíz espiritual, solamente tú sabes cómo te comportas frente a las dificultades, frente a las frustraciones, solamente tú te conoces y sabes cómo te comportas frente a los afanes de la vida y si eso está impidiendo que puedas escuchar la palabra de Dios de una manera directa. Solamente tú sabes si estás conectado en esta mañana, pero tu mente está llena de afanes y tienes cosas que hacer. Y el Señor en el día de hoy nos está llamando a tener cuidado de cómo escuchamos su palabra. Como dice en el versículo 8, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y estas palabras no se refieren solamente a los oídos que tú y yo tenemos aquí a los lados de nuestras cabecitas, ¿no? También tenemos otro tipo de oído, ¿sí? ¿El oído qué? El oído espiritual. Algunas personitas lo llaman el oído del corazón. Y ese es el oído el cual escucha el mensaje que es predicado. Obviamente, físicamente tú y yo escuchamos cosas, pero el oído espiritual es el que escucha ese mensaje predicado eh, y lo entiende más que simplemente palabras. El oído espiritual entiende la belleza, el oído espiritual entiende la verdad, el poder de cada de estas palabras que tienen para transformar y perseverar en el camino cristiano. Ese es el oído, ¿sí? Que nos ayuda a realmente entender la palabra de Dios. Y esa es la manera de escuchar a la cual Jesús se está refiriendo y nos está llamando a practicar. Él no está hablando solamente de que nuestros oídos físicos pues estén atentos a lo que se está hablando. Él está hablando del oído espiritual, el oído del corazón. ¿Para qué? Para que podamos entender y practicar lo que hemos escuchado en nuestras vidas. Y es en eso en lo que quisiera centrarme en esta mañanita, ¿sí? Ya después de hacer un resumen rápido de este pasaje, ese es el punto, ese es el centro de lo que vamos a ver en el día de hoy y vamos a tratar de expandir en las próximas semanitas. Si nos da el tiempo, también poder tratar de ver algunos ejemplos prácticos para nuestras vidas. Pero vemos entonces la importancia de lo que es escuchar, ¿sí? La conclusión de este pasaje la vemos en el versículo 18.
Ten cuidado de cómo oyes. Las palabras de Jesús son certeras. Mirad pues cómo oyes, dicen otras traducciones. Es un llamado supremamente importante, ¿sí? Predicar la palabra de Dios es muy importante. La preparación de dar un mensaje es muy importante. Pero así como es de importante sentarse a preparar un mensaje, así de importante es escuchar la palabra de Dios, ¿sí? La preparación que se lleva para compartir un mensaje es importante, así como la preparación de escuchar el mensaje de Dios. Todo esto tiene la misma importancia. Sí, muchas personas, por decirlo así, como que ponen muy en alto a las personas que comparten un mensaje, que predican, pero pocos se dan cuenta que así de importantes son aquellos que escuchan, ¿sí? Así de importantes son aquellos que escuchan y vamos a ir viendo por qué. Por eso cada vez que veamos este pasaje, más que ver cómo compartir el mensaje de Dios, debería ser cómo escuchamos la palabra de Dios. Que la próxima vez que tú abras tu Biblia y estés leyendo este pasaje de la parábola del sembrador, que venga a tu mente cómo estoy escuchando la palabra de Dios, cómo estoy recibiendo esta semilla, ¿sí? Tú y yo, por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en la cruz, tenemos unos oídos espirituales. Antes de conocer a Cristo, tú y yo no teníamos unos oídos espirituales, pero ahora tenemos unos oídos espirituales que nos ayudan a entender cada vez más la voz de Dios y los ponemos en funcionamiento, ¿sí? Los ponemos en funcionamiento con un corazón que dice en el versículo 15, un corazón que es honesto y bueno. Si tú y yo empezamos a poner en funcionamiento esos oídos espirituales, si tú y yo escuchamos la palabra de Dios con un corazón honesto, con un corazón bueno, con un corazón humilde, vamos a recibir el entendimiento y vamos a tener una vida de fruto. La importancia de escuchar la palabra de Dios, aplicarla, es poder dar fruto en fe, ¿sí? Pero si nuestro corazón no es un terreno fértil, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? Si nuestro corazón no es un terreno fértil, la palabra de Dios tristemente va a ser pisoteada. Si nuestro corazón no es un terreno fértil, tristemente la palabra de Dios va a desvanecerse con las dificultades, con las preocupaciones, con los placeres. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos recibiendo un mensaje maravilloso, pero nuestro corazón no está en el lugar correcto? Y seguimos llevando vidas llenas de frustración, seguimos llevando vidas llenas de dolor. ¿Y cuántas veces el Señor no nos da a nosotros una palabra de ánimo, sí? Él sabe cómo tú y yo venimos a estas reuniones, Él sabe cómo estamos llevando nuestras vidas y Él sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Y muchas veces nos habla y nos da palabras de ánimo, nos da sabios consejos, pero cuando llegan los momentos difíciles, se nos olvidan esas palabras simplemente porque no estábamos, ¿qué? Escuchando la palabra de Dios. Si tal vez la estábamos escuchando con nuestros oídos físicos, pero nuestros oídos espirituales no estaban poniendo cuidado. Si muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, de la fidelidad de Dios, de la paz, de la seguridad, del gozo, de tantas cosas que el Señor nos habla a nosotros día tras día, pero cuando llegan los afanes, cuando llegan todas estas cosas, ¿qué pasa? Como que se nos olvida todo lo que nos habían dicho. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro corazón, cuando esta palabra estaba siendo compartida, no la recibimos como debimos haberla recibido. Por eso, mi querida familia, el llamado a oír es muy importante. Es muy importante. Y no les digo eso como para que digan, es que nos están diciendo para que sigamos conectándonos todos los domingos. No, por supuesto que no. Es oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sigan siendo transformadas, para que nuestras vidas sigan siendo de fruto y de luz para todos aquellos que no han conocido del Señor, que podamos seguir siendo vidas de testimonio para glorificar el nombre de Dios. Y vamos a ver entonces por qué eso es tan importante, es tan crucial para la vida del creyente. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 16 y 17? Lucas capítulo 8, versículo 16 y 17. Oh, yo. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no hay de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Gracias. A propósito, este pasaje muchas veces se ha sacado no de contexto, sino como que se ha dividido de la parábola del sembrador, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Todo lo que está en la parábola del sembrador
este pasaje o estos versículos 16 y 17 son parte de la parábola del sembrador. Muchas veces uno piensa que la parábola del sembrador termina donde dice que ya uno da fruto y después empieza esto nuevo. Dice, nadie encienda una luz, nadie que encienda una luz la cubre con una vasija. Ya muchas personas piensan que eso ya es un tema separado, un tema diferente. Y no es así. Esto es parte de lo que Jesús ha venido hablando, de cómo escuchar y cómo recibir la palabra de Dios. Es más, esto es la aplicación práctica. Así está la aplicación práctica de lo que Él ha venido hablando. Por eso no podemos caer en el error de pensar de que, o usar este pasaje para decir, no, es que fulanita o fulanito hizo tal cosa, pero no, tranquilos que en algún momento eso va a salir a la luz, tranquilos que en algún momento todo el mundo se va a enterar. De eso no es lo que se refiere este pasaje, a lo que se refiere lo que está oculto y va a ser manifestado es como tú y yo estamos llevando nuestras vidas al aplicar lo que hemos recibido al escuchar la palabra de Dios. Si tú has escuchado la palabra de Dios y te ha vuelto a ti en una persona sumisa, si tal vez era una persona que se airaba mucho, una persona llena de ira y ahora es una persona como pacificadora y muy tranquila, a eso es lo que se refiere el Señor. Eso va a salir a la luz, va a ser de testimonio para los demás que digan, mira, esta persona escuchó la palabra de Dios y ahora está mostrando su luz, está dando su fruto, está mostrando algo que antes no tenía. Pero vamos a ver por qué él dice que no se oculte, ya vamos a llegar a esa partecita. El fruto del cual está hablando Jesús en el versículo 15, ¿sí? En el versículo 15 él cierra diciendo, se me perdió aquí, dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan ¿qué? Fruto con perseverancia. El fruto del cual Jesús se está refiriendo en este versículo es la luz de la cual él se está refiriendo en el versículo 16 y 17. Sí, eso es lo que está hablando el Señor ahí. Y esa luz es para ayudar a los demás. Sí, la luz es para ayudar a los demás a ver el camino para venir al reino de Dios. No debería sorprendernos entonces a nosotros el uso de estas dos palabras, luz y frutos, y son palabras que tú y yo escuchamos de manera muy, pero muy frecuente en el Nuevo Testamento. ¿Ya que se refiere a la palabra fruto? ¿Sí? Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de fruto, ¿a qué se está refiriendo? A esas buenas obras de fe para la gloria de Dios. Para hacer el paréntesis, ¿sí? Esas obras no son para justificar nuestra salvación, ¿sí? Tú y yo somos salvos por gracia, pero como el Señor va transformando nuestras vidas, hay una respuesta, hay una manera de cómo tú y yo seguimos viviendo y se ve que en obras de fe, ¿sí? Como el Señor sigue transformando, como Él nos sigue hablando, entonces nosotros respondemos y cambiamos nuestra forma de actuar y la llamamos buenas obras de fe. Este es el fruto al cual el Señor se está refiriendo en este pasaje. Y le hace alusión también a como en Mateo capítulo 5 16 habla de la luz, ¿sí? Hay una similitud entre la palabra fruto y entre la palabra luz que él está hablando en este pasaje. ¿Quién me ayuda a leer Mateo capítulo 5 versículo 16? Mateo capítulo 5 versículo 16. Dice, así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. Vemos entonces si Jesús está llamando a las buenas obras, ¿qué? Luz, luz para que ayuden a los demás. Por eso entonces este pasaje de la parábola del sembrador está conectado de manera muy directa con este pasaje de la luz, ¿sí? Que no se puede esconder, que no debe estar debajo de la cama. Eh, y este fruto, esta luz de la cual el Señor está hablando, crece en aquellas personas cuyo terreno, cuyo corazón es un terreno que fértil. Ese fruto solamente se da en los que tienen un terreno fértil. Ese fruto son las obras en fe que se hacen después de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no sé qué estés tú viviendo cuando vengas a la reunión. Muchas veces no sabemos qué está pasando profundamente en nuestro corazón, pero muchas personas fuera de la iglesia tal vez conocen tus condiciones, te han visto, ¿verdad? Y de repente te ven actúan de una manera pues diferente. Dicen, ¿cómo es posible? O como decía Patricio ahorita, ¿cómo es posible que esta persona
pueda mostrar tanta, por decirlo así, tranquilidad o mostrar tanta paz en medio de la enfermedad, en medio de todas estas cosas. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque esta persona recibió la palabra de Dios con un corazón que era un terreno ¿qué? Fértil y empezó a dar fruto. Sí, esa paz y esa manera de actuar en medio de la dificultad es el fruto del cual está hablando el Señor. Sí, es esa luz que no debe esconderse. ¿Sí? Y es aquí donde vemos entonces la conexión que Jesús hace entre el fruto y la luz. Esa luz no debe esconderse, mi querida familia. Esa luz, tarde o temprano, se va a dar a conocer. O en otras palabras, tu fruto, tus buenas obras no deben esconderse. No se pueden esconder. ¿Cuántas veces tú y yo somos selectivos de la manera como actuamos y cómo llevamos nuestra vida cristiana, escondiéndola de los demás? O en otras palabras, poniendo la luz debajo de la cama y cubriéndola con una vasija. Muchas veces somos ese terreno fértil, muchas veces nuestro corazón es ese terreno fértil, nuestro corazón recibe la palabra de Dios, escuchamos y perseveramos, pero cuando tenemos que mostrar esas buenas obras a los demás, ¿qué hacemos? Buscamos escondernos, ¿sí? Como que ya no queremos mostrar lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas, ya sea por pena, ya sea por temor, ya sea por inseguridad y cualquier otra cantidad de cosas que se presenten en nuestras vidas. Como que ya no queremos mostrar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, nos detiene y preferimos ¿qué? Esconderlo. Hemos escuchado, ¿sí? Hemos escuchado, está en nuestro corazón, hemos perseverado, pero cuando es momento de mostrar ese fruto a los demás, cuando es momento de mostrar esa luz a los demás, decidimos ¿qué? Esconderla. Por eso vemos la importancia de mantener estos dos pasajes unidos. Y el Señor hace una conexión muy directa con estas dos verdades. Y después dice, tarde que temprano. Eso no se va a poder esconder más. Eso no se puede esconder más. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que uno está hablando con una personita que digamos que uno no los conoce, uno no sabe si son cristianos o no, pero dependiendo de la situación que estén viviendo, uno está hablando con alguien y así como de la nada ellos preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú conoces de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado eso. Tal vez uno no está mostrando un fruto, no está mostrando una luz de una manera, pues, mira, yo soy cristiano hago y por eso actúo de esta manera. Pero a lo que me refiero es que de una manera sin que tú te des cuenta, algo en ti está expresando ¿qué? Que eres creyente, algo en ti está expresando que amas al Señor, algo en ti está expresando que conoces de Dios. Eso no se puede esconder. Si esa luz no se puede esconder y si en algún momento saldrá y se va a dar conocida. Mi querida familia, yo sé que tú y yo hemos madurado espiritualmente, lo he podido ver en cada una de sus vidas. Y sé que con buen corazón escuchamos la palabra de Dios. Por eso estamos aquí conectaditos. Que no están aquí conectados porque les toca conectarse y porque es que es domingo y entonces es ya, ¿cómo se dice? Nuestra tradición, ¿no? Esto no es ninguna tradición. Tú y yo estamos aquí porque nuestro espíritu anhela, nuestro corazón, ese terreno fértil, anhela escuchar y recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder dar fruto, para poder ser esa luz que lleve a los demás a ver el reino de Dios, que lleve a los demás también a glorificar a un Dios que es vivo y verdadero. Todo lo que tú y yo hacemos en esta vida, ¿si se acuerdan cuál es la última sola? Todo es para la gloria de Dios. Como tú y yo recibimos la palabra de Dios, como tú y yo la escuchamos, es para la gloria de Dios. Como la aplicamos a nuestra vida, es para la gloria de Dios. El resultado de aplicar esta palabra a nuestras vidas, es para la gloria de Dios. Todo lo que las personas ven en nuestras vidas después de que es aplicada, el resultado de esta, es para la gloria de Dios. Yo quiero vivir como tú vives. ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Cómo haces? ¿Qué hay en ti? ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo quiero lo que tú tienes. Y eso nos da a nosotros entonces la oportunidad ya de ver la conexión, que ahora nos hemos vuelto personas que, ¿qué? Que comparten esa semilla, no solamente a través de mensajes o prédicas, sino a través de ¿qué? De un estilo de vida, a través de tu fruto, a través de tu luz. Y qué bonito como el Señor entonces muestra este pasaje que uno lo pudiera leer de una manera tan superficial, pero es supremamente denso y es como un círculo, ¿no? Que
Se puede ver de manera sencilla, pero también se puede ver de una manera muy, pero muy, ¿qué? Profunda. Qué bonito ver que tú y yo, hasta el día de hoy, hemos sido también, que podríamos decirnos, hemos sido predicadores de la palabra de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestro fruto y a través de nuestra luz. Por eso es importante que nuestra luz no sea escondida, no sea escondida. No podemos esconderlo. Es como esconder la palabra de Dios. No, Jonathan se desapareció, no quiere predicar hoy. Él sabe y él entiende y que es buena persona, pero no quiere predicar hoy. Está escondiendo la luz. Ese fruto que tú tienes, esa luz que tú tienes, nuevamente, no se puede esconder, no se puede esconder. Es como ir a una iglesia que no hay nadie allá enfrente. ¿Quién va a hablar? No hay quien hable, ¿verdad? Tú eres la persona que el Señor está llamando a hablar, a compartir esa semilla allá afuera, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, que pueda ser de testimonio para los demás y puedas llevar esta palabra de una manera sabia a cada corazón fértil. El Señor es el que prepara esos corazones. Solamente tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir mostrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, mi querida familia. Por eso sé que hemos madurado, sé que hemos escuchado la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, pero tenemos que dar ese paso extra. No podemos seguir escondiendo esas buenas obras de fe. Muchas veces nos limitamos a llevar un buen estilo de vida solamente cuando estamos rodeados de nuestra familia o solamente cuando están las personas de la iglesia. Pero deberíamos actuar de la misma manera incluso con aquellos que todavía no son parte del reino de Dios. Yo no sé si, por ejemplo, el solo hecho de tal vez orar por los alimentos, solamente eh, algunos lo hacen. Tal vez en casa, tal vez en la iglesia, pero cuando están en un restaurante o cuando están reunidos con personas que no conocen de Dios, como que ya no lo hacen. Solamente para dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas otras cosas en tu vida que haces con tu familia, que haces con las personitas de la iglesia, pero no las haces fuera de la familia y fuera de la iglesia? A eso es lo que se refiere el Señor, que no pongas eso en una vasija, que no lo escondas debajo de la cama, que permitas que esa luz brille. Si eso va a ser para la gloria del Señor, mi querida familia, que tu vida muestre ese gozo, que muestre perseverancia incluso en medio de las situaciones más difíciles, no solamente en frente de los creyentes, sino incluso del resto del mundo. Que esa luz que lleve a los demás a Cristo los lleve a ellos a preguntarse, ¿cómo puedes tener tanta paz? ¿Cómo puedes tener tanta seguridad en medio de este mundo tan frágil y lleno de tensión? Y tú puedas apuntarlos a Cristo, que tú puedas llevarlos a ver con ojos y oídos claros la obra de Cristo en la cruz, el Evangelio, esas palabras maravillosas que han transformado nuestra vida. No sigas escondiendo tu luz de fe, no sigas haciendo eso. Y nuevamente otro llamado. Ten cuidado cómo escuchas la palabra de Dios. Yo no sé quién le puso Ustedes saben que la Biblia la escribieron y eso no tenía título, ¿cierto? Yo no sé quién le dio por ponerle hasta a este pasaje parábola del sembrador. Yo no sé quién le puso ese título. Pero pienso que debería ser más la parábola del oidor y el hacedor. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios y qué estás haciendo para que los demás sigan viendo la verdad de Cristo? ¿Sí? Este pasaje no se trata solamente de nuestra salvación. También nos muestra cómo ese fruto depende de cómo tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Si el fruto de tu vida, el fruto de lo que pasa en tu día a día, depende de cómo tú escuchas la palabra de Dios. Y no es solamente lo que escuchas el domingo cuando te conectas o vienes a la iglesia. Es cómo escuchas la palabra de Dios en tu devocional diario, cómo escuchas la palabra de Dios en las otras reuniones de la iglesia, cómo escuchas la palabra de Dios en las clases. Todo eso es a lo que se refiere. No solamente es cada domingo, es todos los días. Y el fruto que sale de esto, ¿sí? Depende de cómo estás escuchando la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios se esparce depende de cómo la escuchas. Cómo brilla en el mundo depende de cómo escuchas la palabra de Dios. Cómo se le da la gloria a Dios en el mundo depende de cómo escuchas la palabra de Dios. Cuida, ten mucho cuidado de la manera como escuchas la palabra de Dios. La pregunta práctica entonces sería, ¿cómo te preparas para escuchar la palabra de Dios cada domingo? ¿Qué puedes hacer el sábado en la noche o el domingo en la mañana antes de llegar a la iglesia o antes de conectarte a la iglesia? ¿Cómo te preparas para recibir la palabra de Dios?
¿Qué hay en tu corazón y qué hay en tu vida? Esa es la palabra, esa es la pregunta práctica. Que este pasaje nos lleva entonces ya a llevar más a una aplicación más personal. Y pienso que, bueno, lo número uno es orar a Dios. Tú y yo siempre dependemos de Él, incluso para escuchar de su palabra, que el Espíritu Santo nos dé a nosotros ese discernimiento. Por eso, algo que deberíamos hacer antes de prepararnos, y bueno, y siempre lo hacemos antes de empezar una reunión, es que orar, sí, orar a Dios de que puedas llegar con un corazón bueno, justo y honesto, así como dice el versículo 15 de este pasaje, que dice, ¿quiénes fueron los que recibieron esa palabra con gozo? Los que tienen un terreno fértil, es decir, los que tienen un corazón, ¿qué? Bueno, justo y honesto, que perseveraban, ¿verdad? Que puedas entonces llegar y recibir la palabra de Dios con ese corazón. Señor, ayuda a que mi corazón se siga manteniendo justo, que pueda seguir siendo honesto, que pueda seguir entendiendo tus verdades, ¿sí? Número dos es medita en la palabra de Dios. Qué bueno sería que tú y yo pudiéramos empezar a profundizar más en la Biblia en este año, que podamos leer más porciones de la Biblia. Eh, y esto que nosotros hacemos los domingos, lo podríamos decir, es como el plato fuerte de la comida espiritual. Ya no estamos, como les dije, ya no estamos para leche espiritual, tú y yo estamos listos para un alimento sólido, ¿sí? ¿Quién cree eso? ¿Quién dice gracias, Señor, porque me has ido preparando en estos añitos y he podido ya entender algo más? Si he podido crecer espiritualmente, ya estoy listo para más. ¿Quién le da las gracias al Señor por eso? Si Él es el que nos ha llevado a escuchar su palabra de una manera diferente. Y qué bonito que en nuestra práctica ya nosotros podamos abrir ese apetito espiritual. ¿Qué es un aperitivo? Yo les hago una pregunta a ustedes, ¿a quién le gusta cocinar o comer? ¿Qué es un aperitivo? Cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante y ve la carta, la primera página que dice aperitivos, ¿verdad? Pan de bonos. Ahí está. Eso como que es algo que ponen ahí antes del plato fuerte, ¿para qué? Para abrir el apetito, ¿sí? Para abrir el apetito. Tú y yo no estamos para leche espiritual, estamos listos para alimentos sólidos, estamos listos para un plato fuerte. Y también necesitamos un qué? Un buen aperitivo, un buen aperitivo. Qué bueno sería tomar entonces esos últimos momentos del sábado en la noche para disfrutar de ese aperitivo espiritual y el domingo estemos listos para ese plato fuerte. O los domingos en la mañanita que tengas tiempo para disfrutar de un aperitivo espiritual ya para cuando lleguen las 10 de la mañana estés listos para ese plato fuerte. ¿Sí? Yo no sé si ustedes, cuando Patty habla, ella dice que estemos listos para ese banquete que el Señor tiene para nosotros, que podamos recibir la palabra de Dios de esa manera, que lo podamos ver de esa manera, mi querida familia. Y qué bonito entonces sería poderlo aplicar de esa manera, que tú y yo aprendamos a tener un estilo de vida que esté buscando ese aperitivo espiritual siempre antes del plato fuerte. Eso nos ayuda a nosotros a qué? A recibir la palabra de Dios con un corazón fértil. Eso nos mantiene, nos refresca, no solamente nuestra memoria, sino que mantiene nuestro corazoncito que caliente y dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir escuchando. Otra cosa que podemos hacer para escuchar la palabra de Dios es confiar en las verdades que ya conocemos. Confía en las verdades que tú ya conoces. Todo lo que el Señor te ha hablado a ti a lo largo de todos estos años, sigue confiando en esas verdades. Yo sé que todos pasamos por dificultades. Cada vez que escuchamos testimonios, cada vez que escuchamos de sus vidas, vemos que han pasado por dificultades, por aflicciones, pero también vemos que el Señor ha obrado en sus vidas, que ha mostrado su fidelidad, que ha mostrado su poder. Todos tenemos situaciones en nuestras vidas, planes o ideas que dan vueltas en nuestras mentes. Eh, ¿Y qué pasó con ese segundo terreno? ¿Qué pasó con esa semilla que cayó y que no tuvo una buena raíz? No dio fruto, se cayó, murió. Familia, tú y yo necesitamos seguir fortaleciendo esa raíz que tenemos. ¿Y cómo podemos fortalecer esa raíz? Confiando en las verdades que ya conocemos, que hemos escuchado. Sigue confiando en las verdades del carácter justo, perfecto, amoroso de Dios, su misericordia. Sigue confiando en su santidad, sigue confiando en su soberanía. Confía en las verdades que ya conoces, sigue fortaleciendo esa raíz
a pesar de las dificultades, a pesar de las preocupaciones que trae el día a día. ¿Cuántos de nosotros no tenemos preocupaciones grandes o preocupaciones pequeñas? Y aún eso nos lleva a nosotros a alejarnos un poco de las verdades que ya conocemos. Como que le ponemos prioridad a eso en vez de ponerle prioridad en cuidar a la raíz espiritual que hay en nuestros corazones. Esa raíz, mi querida familia, es la que nos está manteniendo con la esperanza viva, ¿sí? Y hay un pasaje muy bonito que nos lleva a nosotros a entender esta realidad de la importancia de tener una buena raíz. Jeremías 17, Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8 dice: Bienaventurado es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En la sequía no se fatigará, ni dejará de qué, de dar fruto, ¿sí? El árbol que tiene esas raíces bien, bien profundas no dejará de dar fruto. Tú y yo necesitamos mantener esa raíz fuerte, y que nuestra vida siga experimentando esperanza y gozo, así sea con las pocas verdades que conoces o por las muchas verdades que conoces del Señor. Eso es lo que le da fundamento a tu vida espiritual. Para dar un ejemplo tal vez un poquito más común, ¿no? Algo más físico. em, ¿Cómo podemos escuchar la palabra de Dios cada domingo? ¿Cómo prepararnos para recibir la palabra de Dios de manera física? Ya hablamos un poquito del área espiritual, pero el área física también es importante. Así como cuidamos preparar nuestros oídos espirituales, también debemos hacerlo con nuestros oídos físicos. ¿Qué pasa cuando estamos cansados? ¿Qué pasa cuando no dormimos bien al día siguiente? Como que ya no prestamos mucha atención, nuestra mente como que se eleva, está en las nubes, ¿sí o no? Como que estamos presentes, pero no estamos prestando atención, no estamos alertas. Y por eso entonces nuestras emociones están como en un roller coaster, como que arriba y abajo, como que parte de nosotros está alegre que podemos conectarnos, parte de nosotros está alegre que podemos ir a buscar más del Señor, pero otra parte de nosotros como que está amargada, está molesta, que porque es que me tocó madrugar, porque me tocó alistarme de afán o porque no alcancé a comer. Todas esas cosas afectan también como tú y yo escuchamos la palabra de Dios, mi querida familia. Por eso también, así como cuidamos nuestra área espiritual, también tenemos que cuidar nuestra área física para ver cómo nos conectamos, cómo llegamos cada domingo aquí a escuchar la palabra de Dios. Bueno, y para ir cerrando entonces, nos preparamos para escuchar cuando venimos con un espíritu humilde que se deja enseñar. Tú y yo necesitamos presentarnos ante el Señor cada domingo, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que vamos a una clase, cada vez que estudiamos la Biblia, presentarnos con un espíritu humilde, con un espíritu manso. ¿Quién me ayuda a leer Santiago capítulo 1, versículo 21? Santiago capítulo 1, versículo 21. ¿Alguien la tiene o la leo aquí? Aquí la tengo, yo la leo. Dice, en mansedumbre recibid la palabra implantada. En mansedumbre. Cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, cada vez que tú y yo abrimos la Biblia, queremos estudiar un pasaje, así lo hayamos leído 1.000.000 de veces, ¿qué tenemos que hacer? Venir con un espíritu manso, un espíritu humilde, decir, Señor, aunque ya he leído esto 1.000.000 de veces, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres plantar en mi corazón? Si venimos con un chip en la cabeza pensando que ya lo sabemos todo, que ya no hay beneficio en volver a escuchar lo mismo, no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué tal uno esta mañana decir otra vez la parábola del sembrador? Otra vez, y yo he escuchado eso muchas veces. Tu mente y tu corazón se van a ir a un lugar donde el orgullo te va a consumir. El orgullo te va a consumir. Por eso el Señor nos llama a que preparemos nuestro corazón a escuchar su palabra con un corazón manso, ¿sí? Con humildad. Em, y es mi oración, mi querida familia, que podamos desear la palabra de Dios más que las riquezas que este mundo nos pueda ofrecer.
que vengamos preparados cada domingo para escuchar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y sigamos dando fruto. Esa es mi oración por cada uno de ustedes, que realmente sigan siendo esa luz que brilla, ¿sí? Esa luz que los demás ven y dicen, wow, mira estas familias, cómo hacen, qué bonito ver en ellos seguridad, paz, gozo, en medio de todo lo que estamos viviendo en la primera semana del año del 2022. ¿Cómo hacen ellos? Y tu vida sea como tú compartes esa palabra de Dios a ellos, que ellos puedan ver el reino de Dios. Qué bonito es compartir el reino de Dios y qué bonito también es recibir la bendición de que entre tú y yo más estamos recibiendo la palabra de Dios de una buena manera y aplicándola a nuestras vidas. Estamos viviendo la visión del año para nosotros, que es que estar arraigados en el reino de Dios, que esas raíces sigan profundizándose cada día más. Y esa es mi oración, que no sigamos escondiendo esas obras, sino que más bien nuestras buenas obras sigan saliendo a la luz, que sean de guía a los demás al reino de Dios y que podamos seguir haciendo todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios, que podamos escuchar y aplicar cada enseñanza en nuestras vidas de una manera muy personal, pero también en esa área muy privada que solamente tú conoces, que puedas permitir al Señor de que a través de su palabra Él siga obrando en cada uno de nuestros corazones, que el Espíritu Santo siga haciendo de nuestro interior ese terreno fértil. Así que esa sea una oración continua en tu corazón, de que el Espíritu Santo siga haciendo de tu corazón un terreno fértil y podamos seguir actuando de una manera que agrade a Dios sin importar lo que estemos enfrentando y sin importar quién esté a nuestro alrededor. Bueno, qué bonito entonces, mi querida familia, esa enseñanza que nos deja este pasaje tan conocido y tan corto, de ver que es mucho más que compartir la palabra de Dios, que aunque es bueno y lindo compartir la palabra de Dios, lo que Jesús nos está tratando de hablar a través de sus palabras en este pasaje es que cómo escuchamos, ¿sí? Cómo estás escuchando la palabra de Dios. Y que podamos entonces meditar en estos últimos momenticos y decirle al Señor cómo nos sentimos, cómo hemos venido a escuchar sus enseñanzas y cómo queremos seguir disponiendo de esos oídos espirituales, ¿sí? Los que tienen oídos para oír, que oigan, que le puedas decir, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu palabra en este nuevo año, que quiero escuchar tus enseñanzas en este nuevo año, quiero aplicarlas en este nuevo año, quiero ser de fruto y bendición para los demás en este nuevo año. Entonces vamos a entregarle este tiempito al Señor, ahí donde tú estás, que puedas tener la disposición, si quieres cerrar tus ojitos, de entregarle este tiempo al Señor y puedas entonces abrir todo tu ser a Él y que puedas permitir que Él siga orando. Señor Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias, queremos exaltarte. Hoy no queremos pedirte nada, Señor, en estos momentos, sino solamente darte gracias, Dios Todopoderoso, por tu bondad y por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque en algún momento hiciste en nuestro corazón un terreno fértil, así como dice tu palabra, has transformado nuestros corazones, Señor. Nos has dado un corazón de carne, Padre Santo. Nos has dado a través del Espíritu Santo unos oídos espirituales para ser sensibles a tu voz y por eso te damos gracias, por eso te exaltamos, Señor, por aquella primera palabra, esa primera semilla que tú plantaste en nuestros corazones y hasta el día de hoy, Señor, sigue dando fruto que prevalecen, que nos sigue llevando, Dios Todopoderoso, a conocer más de ti y a seguir entendiendo, Señor, que en Cristo está nuestra seguridad, en Cristo está nuestra paz. Gracias, Dios Todopoderoso, por plantar esa palabra del Evangelio por primera vez en nuestras vidas. Y te queremos, Señor, en estos momentos pedir ahora, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, de que seas tú ayudándonos, Padre Santo, cada mañana, Dios Todopoderoso, cada semana, cada momento que vamos a escuchar tu palabra, vamos a escuchar tu voz, que seas tú, Dios Todopoderoso, preparando nuestro ser, que podamos seguir teniendo un corazón humilde, un corazón manso para escuchar tus enseñanzas, que no queremos que tu palabra sea pisoteada, que no queremos que tu palabra sea robada, Dios Todopoderoso. Te queremos pedir perdón, Dios, por cada momento que tal vez nos hemos reunido, tal vez hemos estado presentes incluso en la iglesia, pero nuestra mente ha estado llena de preocupaciones, hemos estado tal vez conectados, pero pensando en muchas otras cosas, Señor. Y tu sabio consejo, Señor, tus palabras de ánimo se han perdido, se han desvanecido porque no las guardé en mi corazón y ahora me encuentro en situaciones de frustración, ahora me encuentro llevando mi vida en medio de dificultades y no sé cómo responder.
Y quiero pedirte, Señor, que seas tú mostrándome tu misericordia un día más, así como dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son buenas y nuevas todos los días, que así, Señor, esa misericordia sea manifestada en mi vida y pueda volver a escuchar tu palabra, pueda seguir escuchando y volver a escuchar tu sabio consejo, pueda escuchar tu voz de ánimo, Señor, que me lleva a vivir de una manera que glorifica tu nombre. Ahí donde tú estás, dale ese tiempo al Señor, dile, Señor, tal vez he escuchado tu palabra y te quiero pedir perdón porque la he escuchado, Señor, y ha dado fruto en mi vida, pero he escondido ese fruto, he escondido esa luz, Señor. La he escondido de las personas que amo, la he escondido de las personas que te necesitan, Dios Todopoderoso. La he escondido tal vez de las personas de mi trabajo, la he escondido, Señor, de muchas personas. Y me he vuelto una persona egoísta que solamente quiere disfrutar esa bendición de manera personal y privada, Señor. Pero no quiero seguir viviendo de esa manera, Señor. Muéstrame el amor que tú tuviste conmigo y lo pueda expresar a los demás, mostrando de esta luz, mostrando de este fruto, Señor. Que si es por temor, que si es por pena, que si es por inseguridad, Señor, que podamos encontrar en ti seguridad y confianza de que tú eres nuestro protector, de que tú eres un Dios fiel y justo y tu mano y tu brazo de poder, Señor, no se cortará, de que en ti encontramos nuestro refugio y tú eres nuestra seguridad. Y así podamos entonces, Señor, dejar de esconder esas maravillosas bendiciones, ese fruto y esa luz, Señor, que sigues manifestando en nuestras vidas a través, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es justa, porque tu palabra, Señor, es como esa espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Te queremos pedir, Dios Todopoderoso, que sigas preparando estos corazones, Señor, en cada área para seguir siendo ese terreno fértil, para seguir profundizando en este pasaje, Señor, que hay muchas veces lo leemos de una manera pasajera, pero hoy nos damos cuenta, Señor, la importancia que es escuchar tu palabra, que así como es importante predicarla, así de importante, Señor, es escucharla y practicarla, Señor. Te damos gracias porque nos has traído en esta mañana, Dios Todopoderoso, porque nos has dado la disposición y la convicción de querer escuchar más de ti. Te alabamos, exaltamos tu nombre, glorificamos, Señor, tu persona, tu nombre, Señor, he levantado sobre todo nombre en esta mañana. Y queremos seguir haciéndolo, no solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones. Permite, Espíritu Santo de Dios, que cada momento que nos encontremos tratando de esconder esas obras, Señor, tratando de callar la palabra de Dios, que seas tú transformando nuestra vida, dándonos ánimos y recordándonos que no podemos seguir haciéndolo, sino que más bien con libertad, con alegría, con gozo y con seguridad podamos hablar de todo lo que tú nos has dado, Señor Todopoderoso. Te damos gracias, te alabamos y te exaltamos. Y te pedimos, Señor, que este pasaje se quede en nuestros corazones, que podamos seguir desglosándolo y estudiándolo, Señor, en estas próximas semanitas para que podamos seguir viendo la bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.